En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta Cómo vencer el mal, capítulo 1, primera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de otra semana en la que estaré compartiendo más llaves para vivir con éxito. Llaves que Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano. Mi tema para esta semana es evitar interés para todos nosotros, sin excepción. ¿Cómo vencer el mal? Cada uno de nosotros es confrontado diariamente por la presencia y el poder del mal en sus diversas formas, algunas desde adentro y algunas desde afuera de nosotros. Debemos admitir que muchos no siempre tienen éxito en vencer esta fuerza del mal, no porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo. En mis charlas de esta semana voy a compartir con usted lo que las Escrituras enseñan de cómo podemos vencer el mal. Primeramente tenemos que entender que no hay campo para la neutralidad. Tenemos únicamente dos alternativas: vencer el mal o que el mal nos venza a nosotros. Pablo presenta esas alternativas concisamente en Romanos capítulo 12, versículo 21, donde dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Como usted ve, solo hay dos alternativas. Podemos vencer el mal, pero si no lo hacemos, entonces el mal nos vencerá a nosotros. No cabe ningún estado de neutralidad donde no seamos vencidos ni vencedores. Esa posibilidad no existe en la experiencia real. Pablo dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es importante ver que solo hay un poder en el universo que puede vencer el mal, y ese poder es el bien. Tenemos que enfrentar el mal con el bien, con un bien que es más poderoso que el mal que nos enfrenta. Ahora, la única fuente de ese bien es Dios mismo, de manera que para vencer el mal tenemos que estar vivos en Dios. Tenemos que tener acceso a los recursos de Dios, a su sabiduría, a su poder, a los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición. Bien, la bondad de Dios y todo lo que viene con eso, el fluir de recursos que sale de su bondad, están revelados y puestos a nuestra disposición en la palabra de Dios, la Biblia. Por eso es que para vencer el mal tenemos que conocer la Biblia. Tenemos que saber lo que la Biblia dice al respecto y la provisión que Dios ha hecho por nosotros, que solo está revelada en la Biblia y en ningún otro libro que no use la Biblia como fundamento. Cuando confrontamos el mal y buscamos que la Biblia nos guíe y nos dé sabiduría, encontramos ahí una revelación de la palabra de Dios, que es la clave para resolver todo ese conflicto con el mal. Si no logramos captar esto para usarlo, estaremos continuamente frustrados y finalmente derrotados. Ahora escuche cuidadosamente, porque voy a poner en su mano esa llave, esa revelación de las Escrituras que es tan vital y esencial. La llave es esta: el mal no es algo, es alguien. Voy a repetirlo: el mal no es algo, es alguien. Recuerdo cuando leí esa frase tan sencilla en un libro, la revelación y la transformación que me vino por medio de eso. Voy a relatar brevemente una experiencia personal sin entrar en detalles. Por muchos años, aún siendo predicador, tuve una lucha tremenda con la depresión. Estoy seguro que ninguno de ustedes ha tenido esa lucha, ¿o sí? Probé todas las cosas que sabía hacer: oré, ayuné, estudié la Biblia, hice resoluciones, pero no ganaba la victoria completa o duradera, hasta que me vino una revelación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. La revelación me vino del profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 3, donde el Señor promete a su pueblo que le dará el manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y cuando leí esa frase, del espíritu angustiado, algo me fue revelado como un relámpago en el entendimiento. Vi que mi problema era una persona invisible pero muy real, una persona sin cuerpo, un espíritu de angustia o de depresión que me atacaba sistemáticamente. Y cuando me di cuenta que no estaba enfrentando algo, sino a alguien, me puse un 80% en camino a la victoria. Casi inmediatamente después conseguí la victoria completa sobre la fuerza de la depresión que buscaba destruirme y arruinar mi ministerio, pero la victoria no vino sin la revelación, que no era algo lo que enfrentaba, sino a alguien. Eso es consistente con la revelación entera de las Escrituras. Detrás de todo mal hay una persona. Y la Biblia revela claramente la identidad de esa persona. Esa persona tiene dos nombres principales o títulos en el Antiguo Testamento, llamado Satanás, y en el Nuevo Testamento es llamado el Diablo. Cada uno de esos dos nombres tiene un significado que es importante. El nombre Satanás significa el que resiste o se opone. El que resiste y se opone a Dios, a los propósitos de Dios y de su pueblo. Así que como pueblo de Dios tenemos un oponente, Satanás.
el adversario, el resistidor. En el Nuevo Testamento el título es el diablo, que significa calumniador o acusador. Así que el arma principal que Satanás usa contra nosotros es la calumnia o la acusación. ¿Y de dónde vino Satanás? Es una pregunta muy profunda. No la puedo responder completamente en unos pocos minutos, pero basta decir que hubo un tiempo cuando Satanás no era Satanás. Se llamaba Lucifer, uno de los principales arcángeles de Dios, sobresaliente en su belleza y en su sabiduría. Aparentemente estaba a cargo de una tercera parte de todos los ángeles creados, pero su corazón se enorgulleció con su belleza y sabiduría y quiso ser igual a Dios, y llevó a la tercera parte de los ángeles que estaban a su cargo en una rebelión contra Dios Todopoderoso. Por esa rebelión fue echado de la presencia de Dios y estableció un reino rival compuesto de ángeles rebeldes en otra parte del universo. Todavía hay lugares celestiales en un área que a veces se llama el cielo intermedio, que está en alguna parte entre la tierra y el cielo, donde está el trono de Dios y su presencia, y ese es el cuartel de Satanás. Ahora, está en un lugar del cielo y ahí gobierna sobre su compañía de ángeles rebeldes, y su propósito supremo está indicado por su nombre: resistir, estorbar el propósito de Dios y de su pueblo. El Nuevo Testamento nos da un cuadro muy claro del reino rival de Satanás, donde está localizado, cómo opera y los seres espirituales que son miembros de ese reino. Uno de los pasajes más claros es Efesios, capítulo 6, versículo 12. Voy a leer dos versiones, primero la revisión de 1960 y luego el Nuevo Testamento viviente. Comencemos con la revisión de 1960, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Note que hay fuerzas espirituales de maldad y están asociadas con gobernantes, con personas que tienen autoridad y buscan cómo ejercerla para dominar y regir. Ahora, la intención del Nuevo Testamento viviente: nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra seres incorpóreos. Note muy bien esa frase: seres incorpóreos, seres espirituales que se oponen a Dios y a su pueblo. Ahora especifica quiénes son estos seres incorpóreos: malignos, soberanos del mundo invisible, poderosos seres satánicos y príncipes de las tinieblas que gobiernan este mundo, y contra perversas huestes espirituales en el mundo espiritual. De manera que nuestros enemigos son seres sin cuerpo, son dirigidos por una persona sin cuerpo, Satanás, y están localizados en el mundo espiritual. Esa es la naturaleza de nuestra guerra, ese es el conflicto en el que estamos. A menos que lo entendamos, no tendremos el éxito completo. Para terminar, quiero hacer un comentario sobre esa declaración de Pablo. Primeramente, que nuestro conflicto es cósmico. Esto quiere decir que involucra al universo entero, no solo la Tierra, sino los cielos y la Tierra. Es un conflicto cósmico. Segundo, no está en el mundo de los sentidos ni conocemos la naturaleza del conflicto por lo que vemos o oímos, sino que viene por una revelación del Espíritu Santo y se basa en las Escrituras. Tercero, este conflicto y su naturaleza pasa desapercibido por la mayoría de la gente. Sencillamente no saben qué es esto, es lo que están enfrentando. Saben que luchan contra algo, pero no lo pueden ver, ni lo pueden entender. No saben cómo definirlo, no saben cómo tratar con ello. Y el cuarto punto que quiero hacer es que el resultado de ese conflicto en el ambiente espiritual es finalmente decisivo. El resultado de las regiones del espíritu, sea victoria o derrota, determinará el resultado de todas las áreas de nuestra vida. Bien, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para tocar los diferentes métodos que Satanás usa para atacarnos.